Muy bien, amigos de Iberoamérica, seguimos con esta 23ª edición de Portal de América Radio, aquí en portaldeamerica.com, recibiendo, como les habíamos prometido, al capitán Fernando Sass, un viejo amigo de la casa, alguien que hasta cuando tiene tiempo se convierte en columnista del Portal de América, nos dio una gran mano con el tema del MAX, y con algunos aspectos relacionados a técnicas de la aviación. Bienvenido, Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, dejé de ser interesado en el MAX a partir de que el COVID liquidó toda la aviación del mundo, entonces el MAX pasó a ser una minusculez dentro de una enfermedad gigante, por lo tanto Realmente, era probable el interés que podría haber en que si el MAX volaba o no volaba, porque igual no volaba ninguno. realmente fue así. Entonces, no, hay pocos aviones volando en el mundo. Fernando no se encarga más del MAX, por lo menos en su espacio del Portal de América. Entonces, ¿para qué fue que lo invitamos a charlar esta mañana con nosotros? Hay mucha gente que ya lo sabe, hay gente que incluso vio nuestro video promocional hablando del porqué de esta convocatoria. El asunto es que el día de ayer, jueves 3 de diciembre, estaba previsto para hacer en el tercer nivel del aeropuerto de Carrasco, el lugar donde se hacen encuentros muy importantes, como por ejemplo la llegada de nuevas rutas, la visita de personajes ilustres de la aviación. Bueno, en ese lugar que ya se está convirtiendo en mítico de nuestra principal terminal aérea, se iba a realizar la presentación del libro La vida pasa volando. El autor, sí, Fernando Sass. Y iba a tener especial participación una personalidad que iba a venir especialmente desde Buenos Aires para participar de ese evento. Y otro de los que estaba previsto que estuvieran en esa mesa es alguien que también nos acompaña esta mañana, es Nelson Rosano, el gerente de operaciones del aeropuerto de Carrasco, a quien también saludamos y le damos la bienvenida en Portal de América Radio de este viernes 4 de diciembre. ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien, Antonio, es un verdadero placer poderlos acompañar en este momento. Como tú bien decías, no se pudo hacer ayer el evento que planificamos, pero te agradezco la participación de este espacio para poder hablar sobre el libro de Fernando. Ahí está. Para empezar a hablar sobre el libro de Fernando, me gustaría decir que la vida pasa volando para algunos es una metáfora, pero para los pilotos es un hecho. Los pilotos suelen serlo a partir de muy temprana edad y luego, más centrados en años, aprenden a volar aviones y si tienen mucha perseverancia, logran entrar a una línea aérea. Y allí sí se materializan sus sueños de infancia. Como adultos, es un raro privilegio poder hacernos cargo del niño que fuimos. De todo esto habla el libro del comandante Fernando Sass. Es el relato de un viaje compuesto de cientos de viajes y miles de historias. Algunas dramáticas, otras emotivas y otras muy divertidas. La de una azafata vinculada a un funcionario va a ser difícil de superar. Es un viaje dentro del viaje en el que el autor se transforma desde controlador de vuelo que corta el pasto en un aeropuerto remoto a un comandante que vuela gigantescos jets por África, Medio Oriente o Nueva York. Todo esto lo cuenta Fernando Sass con gracia y sutileza en un libro fascinante que nos permite vivir junto al protagonista esa transformación del niño que quiere volar al piloto que lo logra. Esta presentación del libro La vida pasa volando la firma Enrique Piñeiro, doctor en medicina, piloto, actor, realizador de cine, cocinero. ¿Qué tal, Fernando?
Hay que tener chapa, para tener esta presentación del libro, nada menos que por este singular protagonista de la aviación, de los medios y del arte, como es Piñeiro, quien también tratamos de que estuviera acompañándonos esta mañana para poder suplir esa fallida presentación, valga la redundancia, presencial, pero bueno, de los tres tenemos a dos de los protagonistas, así que nos sentimos dichosos. Adelante, Fernando, con lo primero que te sale de esto que dice Piñeiro y de este nuevo paso en tu vida, el de autor. Piñeiro, somos conocidos amigos hace muchos años, en la época, yo fui instructor de él en la época del APA, y allí fue que hicimos una relación, después nos seguimos viendo, él estaba en IFALPA, Investigación de Accidentes, yo también, nos cruzamos en varios lugares del mundo, y bueno, quedó viste que los pilotos no nos vemos mucho, pero nos acordamos mucho, siempre estamos conectados de alguna forma, por más que no nos vemos, pero no sabemos dónde anda el otro, qué está haciendo, nos intercambiamos algunos mails. Pero bueno, fue igual una etapa difícil conseguir lo que viniera, porque tuvimos casi 5 meses de coordinaciones, a ver qué día podía él para enganchar y venir para acá, porque él estaba en África con obras de teatro, estaba en Madrid y en Barcelona, está bastante ocupado, está con una serie de Netflix ahora en Buenos Aires, entonces el conseguirle un rato, él había dicho que venía entre 4 y 5 horas a Montevideo, especialmente al libro, y fue una pena no haberlo podido concretar. Pero bueno, el espíritu estuvo, las ganas de él también, su comentario está, y bueno, calculo que capaz que el año que viene, con menos COVID, podemos reenganchar todo de nuevo y podemos reenganchar a Enrique para que venga ya con el libro más leído, releído y recomendado. Y de repente con una segunda parte del libro, porque me imagino que deben haber quedado muchas cosas para contar. 41 años en la aviación, no creo que se puedan resumir totalmente en 339 páginas, ¿no? Debe ser medio difícil. Nelson Rosano, ¿por qué al aeropuerto de Carrasco le interesó llevar adelante este proyecto? Bueno, gracias, Antonio. En primer lugar, el hecho de que esté trabajando desde el comienzo en la concesión privada del aeropuerto me dio la posibilidad de conocerlo a Fernando. Vale aclarar que no lo conozco de mucho tiempo, lamentablemente nunca tuve oportunidad de compartir cabina con él, pero ya cuando comenzamos aquí la gestión, mucha gente se arrimó a Puerta del Sur, y en ese entonces Fernando era gerente de operaciones de Pluna y fue un gran colaborador en todo. Ahí generamos una linda amistad, y recuerdo, entre otras cosas, la participación de personal nuestro que trabajaba en rampa, que después terminó volando Pluna, gracias a esta comunicación con Fernando, que hoy actualmente están volando en el exterior y exitosamente. Y bueno, ahí comenzó una linda amistad. Después lo fui siguiendo a Fernando cuando estaba en el exterior. Nos comunicamos bastante. Como bien dice, los pilotos nos vemos poco, pero nos comunicamos bastante. Y cuando ya tomó la decisión de un buen descanso y pasar a la merecida jubilación, yo traté de aprovecharlo al máximo, porque sabía que tenía hay una materia prima muy buena, que era el conocimiento, la experiencia, y compartimos mucho aquí en el aeropuerto. Visitamos la pista, algún simulacro de accidente, compartimos almuerzos, y yo veía que tenía muchísima información, muy rica información, y le dije, Fernando, vos tenés que escribir un libro. Recuerdo un gran referente del aeropuerto como fue Víctor Garín, también intenté hacerlo con él y lamentablemente se nos fue, y no pudo dejar su testimonio también de 40 años del aeropuerto. Y bueno, hace poco, creo que el COVID ayudó también a motivarlo a escribir. Aparece aquí con su borrador. Dice, mira Nelson, te hice caso. Cuando ojeo las primeras páginas y veo que
que hace una referencia a mí, sinceramente se me cayó una lágrima y bueno, una emoción muy grande, y ahí hice todo lo imposible para que el aeropuerto se sumara y colaborara y le diera el gran respaldo que merecía este trabajo. Y así fue. Lamentablemente no pudimos concretar el lanzamiento, pero ya se lo prometí a Fernando, cuando tengamos menos COVID o sin COVID, vamos a hacerlo igual o mejor. Ojalá que esté Piñeiro presente. Pero bueno, quedó pendiente, está en el debe hacer esa pequeña presentación. ¿Será un complemento del libro o será un relanzamiento? Porque por la expectativa que estamos viendo, nos vamos a quedar corto con las ediciones y vamos a tener que hacer un nuevo tiraje. Así que... A mí no me llamaría la atención que tuvieran que hacer una nueva edición muy rápido, Nelson. Ustedes son testigos. Ayer, mientras coordinábamos esta entrevista, yo les iba contando que iba por determinada página y que ya había lagrimeado, y conste que no porque me hayan nombrado, como es el caso tuyo, sino que todo aquel que, como en algún momento dice Fernando, una vez que entras en la aviación, no salís, o sea, es adictivo. A mí me pasa también con el turismo. Y realmente, para los que estamos dentro del sector, de una forma o de otra, encontrarnos con piezas como esta, como este libro, produce sentimientos que uno de repente no se imaginaba. Pues yo agarré el libro para informarme, para mantener esta entrevista, y me sorprendí a mí mismo lagrimeando. Entonces, y es medio difícil de explicar el por qué. O sea, hay que estar dentro de la cosa como para darse cuenta. Fernando, te cuento que ya alguna llamada he recibido, algún mensaje preguntándome dónde se compra. Eso vamos a hablarlo al final, porque creo que estaban en esa definición, porque es un libro muy particular, que no va a estar en librerías. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Por el momento. Nelson es el que tiene la Bueno, última información, creo, de cómo van las negociaciones, porque como son ellos los que tienen el montón de libros y son ellos los que lo van a distribuir. Y te digo, okay. hablando de eso, este libro, todo lo que se recaude de este libro va a una fundación, Sí, sí, no lo es para dinero ni para el aeropuerto. lo tenemos muy claro. Adelante, contalo nomás. Sí, de origen, el aeropuerto me planteó a ver si podíamos. En realidad me planteó, bueno, ¿y tú cuánto querés por el libro? Como que, viste, autor. Yo le dije, yo no quiero nada. Yo escribí el libro, en realidad lo escribí por Nelson, porque tanto me insistió y quería ver las historias que me puse a escribir como un hobby, que es realmente. Y bueno, y salió un libro muy lindo. La verdad que físicamente el libro es precioso y las historias. Hasta ahora creo que todos los que lo leyeron lloraron. Te aviso que no sos el único, Sergio, porque ayer tuvimos una reunión acá con mi familia. Todos largaron las lágrimas en algún momento. El hijo de mi señora me mandó un mail a las 12 de la noche con los ojos hinchados de leer páginas del libro. Y digo, y es un chico de 25 años que no vivió el 95% de las cosas que están en ese libro. Pero bueno, lo emocionó en alguna parte. Y te reitero, en el momento de que lo pensamos lanzar, el aeropuerto tiene una fundación que se llama Cimientos, que se dedica a chicos del segundo ciclo a fomentarles que terminen los estudios, ayudar a la familia a que todos terminen los estudios. Y bueno, me pareció una excelente idea y el 100% del valor del libro se dona a esa fundación que administra el aeropuerto. Así que para mí es un doble placer que el libro se venda y que el libro sirva para que algún chico termine su segundo ciclo. Bueno, antes de entrar directamente en algunos aspectos, en algunos capítulos del libro, es justo reconocer que para sacar un libro a la calle no solamente hace falta el autor, no solamente hace falta la financiación y la distribución, sino también lo más importante, una de las cosas más importantes es la edición. Y la editora de este libro
es Alexandra Morgan, casada, 3 hijos, periodista egresada, pionera en el Uruguay en la carrera de Ciencias de la Comunicación, con posgrados y entrenamientos en España, en la televisión española, en la Boston University y en el IEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. Trabajó en prensa y televisión desde 1982 hasta la actualidad, recorriendo todos los escalafones del oficio. Como productora ejecutiva ha tenido a su cargo informativos, programas periodísticos, de viajes, entretenimiento y de investigación. Es además docente de grado en la Universidad Católica en la materia periodismo televisivo. Fue prologuista del libro coral Mujeres Bravas de la editorial Palabra Santa y coprotagonista del libro Madres al Límite de Mónica Botero, editado por Aguilar. O sea que la calidad de edición también está asegurada. La vida de los pilotos, lo que menos se habla es de la edad, de repente. Se le pregunta siempre cuántas horas, ¿cuántas horas? ¿Cuántas horas de vuelo? Estamos hablando con alguien que tiene 19.000 horas, casi 10 millones de kilómetros volados. Es como haber ido a la Luna 15 veces. Estuvo operando en 100 aeropuertos de 40 países. Cuando vi este dato, me acordé inmediatamente de Galeano. Galeano también usaba libretitas. Toda la vida Eduardo Galeano usó libretitas para ir anotando. El último vuelo de Fernando fue el 27 de julio de 2017, volviendo del JFK, o sea, de New York, a Tocumen. Y alguien le preguntó por qué no había sido su último vuelo a Montevideo. Y en el libro realmente Fernando da una explicación de por qué su último vuelo fue desde el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy, desde la capital del mundo, como muchas veces se le llama a la Gran Manzana. Y la explicación realmente vale gran parte de la lectura del libro. Me hiciste acordar, te lo mandé cuando lo leía, una nota que escribió Damián Argull, recordando exactamente, prácticamente con el mismo texto lo que tú incluiste en el libro, respondiendo al eslogan de lo grande es ir con Panam. Yo me imagino, para vos, amante de la aviación, lo que tiene que haber sido haber llegado a ese edificio, desde donde partían los helicópteros para el aeropuerto, desde donde en algún momento hasta se estacionaban las aeronaves. Bueno, ¿qué fue? Empecemos por donde quieras, pero ya que mencioné lo grande es ir con Panam, ese es un punto como para comenzarlo. ¿Cómo te sedujo eso, no? Es que Panam fue mi infancia de la aviación. O sea, yo desde muy chico, ayer estaba mi hermano acá y me decía que desde los 3 años me preguntaba qué quería hacer, era piloto, 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 y bueno. Pero como que yo crecí viendo a Panam cubrir el mundo, leía mucho, leía la Life, veía, yo qué sé, las documentales en blanco y negro de aquella época, las historias que contaban de los pilotos, iba al aeropuerto y veía los 707 de Pan American a celestes y blancos, era como, no sé, eran los que conquistaban el mundo con la aviación, me encantaba y me hubiera encantado volar un hidroavión, un Sutherland, a las islas del Pacífico Sur, esos aviones gigantescos, con motores grandes y que hacían mucho ruido y que no llevaban a 40 pasajeros, pero era como una ilusión de que eso era tan poderoso y que podía volar tan lejos, que me gustaba mucho. Pan American siempre me atrajo mucho conocer su historia. Iba cuando, bueno, la primera vez que nunca había ido a Nueva York, pero siempre pensaba el día que vaya a Nueva York yo no vuelo más, porque es la cuna de Pan American y por lo tanto es el fin de la cosa, ¿no? Digo, allá tiene que estar todo.
Después llegué y había cambiado mucho. Nueva York se hizo muy grande, Kennedy ahora es un aeropuerto gigantesco, que han desaparecido muchas cosas. Creo que el único que conserva la época de los 50 debe ser Los Ángeles, que todavía tiene el restaurante aquel redondo con unos arcos. Ese todavía está. También me hacía acordar mucho Los Ángeles, pero digo, yo estaba enganchado con Nueva York y por eso lo seguí. Y bueno, es que Nueva York, discúlpame que te corte, Fernando, para los pilotos comerciales está siempre un escalón arriba, está siempre, o sea, volar a Nueva York nunca van a mandar a un piloto nuevo a aterrizar en el Kennedy. O sea, primero se va a tener que morfar, valga la expresión, unos cuantos aterrizajes y decolajes en distintos aeropuertos de los Estados Unidos para poder llegar al Kennedy, ¿o me equivoco? sí, es así. Nosotros en Copa teníamos categorías de aeropuertos y Nueva York, Los Ángeles, Chicago estaban en la categoría superior, donde no podías operar si no tenías experiencia en los aeropuertos pequeños, Miami o Fort Lauderdale o Tampa o Nueva Orleans, que eran aeropuertos pequeños para la operación que tienen esos monstruos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí, tenés que tener cierta experiencia para poder ir. Yo recuerdo con mucha simpatía cuando mi yerno, mucha gente sabe que Gonzalo Rosselli, que es comandante también de Copa Airlines, nos dijo, bueno, vuelo a Nueva York. Fue todo un acontecimiento para él la llegada a ese aeropuerto, ¿no? Sí, es como recibirte de piloto en la categoría, en las grandes ligas. Después que fuiste a Nueva York, ya puedes ir a cualquier parte del mundo. Ya está, no hay limitaciones. Ya está, pasaste por el filtro máximo y ahí puedes operar en cualquier parte del mundo. Digo, bueno, te queda Katmandú, que es muy especial, pero por las montañas y no y a otros aeropuertos que son limitantes, pero físicos, no de tráfico como son los de Estados Unidos o de Europa. Este libro tiene muchísimas partes, tiene unos cuantos capítulos, y hay capítulos que ya de por sí llaman la atención e invitan a entrar. Además, es un libro que recorre prácticamente el mundo entero, porque has tenido digamos, la suerte, pero también la posibilidad profesional, por algo será, de trabajar en distintos lugares del mundo. Y hay una experiencia con Jordan Air que pudiste lograr después de unos momentos muy embromados que tuviste que vivir y como que se te volvió a subir la adrenalina al dirigirte hacia Amman con amigos realmente de toda la vida. O sea que creo yo, de atrevido nomás, sin haber leído todo el libro, que aquel inicio mirando con la ñata contra el vidrio lo de Panam y lo de esta experiencia en Jordania tienen que haber sido de los puntos altos de tu vida profesional, ¿no? Bueno, sí, la experiencia de Medio Oriente, más que una experiencia profesional de aviación, es una experiencia más de vida. De vida, Y sí, más sí. de lugares, ¿no? De gente, de cultura, de otra forma de vida, ¿no? En la aviación en Medio Oriente no es la aviación de Estados Unidos o de Europa. Ahí sí que estás en altos estándares de calidad y de operación y de exactitud, de control radar, pero el operar en África, el operar en Medio Oriente es otra cosa, es diferente, hay menos controles de radar, son zonas más desprotegidas, menos comunicaciones, más sorpresas, menos aeropuertos, menos meteorología, menos información meteorológica más que meteorología. Entonces es otra cosa. Y además, digo, el vivir en Medio Oriente te da otra visión del mundo y sobre todo la religión, ¿no? ¿Verdad? Que es totalmente diferente a lo nuestro. Y traté de plasmarlo en el libro, esa parte de que es otro mundo, que es otra cultura totalmente diferente a la nuestra, pero muy linda también. El capítulo de los compañeros de armas tomar es atrapante, ¿eh? Ese chico de 30 años que te quería sacar el tema y vos no entrabas y te decía que estaba tranquilo el vuelo, y al final te llamó la atención, cambiaste la posición en el avión para escucharlo directamente y viste
que se le iluminaban los ojos cuando finalmente te pudo contar su experiencia. Recordanos eso. Sí, era un vuelo, claro, era un vuelo a Bagdad, casualmente, y él me decía que tranquilo que está todo. Yo le digo, sí, acá no hay tormentas, no hay nada, siempre es así. No, pero está muy tranquilo, y así sigo insistiendo varias veces hasta que digo, me quiere decir algo de algo, porque acá no hay meteorología, no hay nada, solo una tormenta de arena. Y entonces le digo, decime, ¿tú qué volabas antes de volar 767? Y me dice, capitán, yo volaba F-14. ¿Y dónde volabas? Dice, yo volaba acá. ¿Y dónde estabas basado? En un portaavión en el Golfo. Uah. Y me dice, ¿querés que te muestre las grabaciones? Entonces ahí salió su computadora con todas las grabaciones de los combates de él y los bombardeos sobre Irak, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, había sido piloto de F-14 durante años. Ahora está volando drones desde Las Vegas, en Afganistán, pero digo, era un puro piloto de combate. Tus inicios, Fernando, como buen aspirante a llegar a tener el cielo como límite, fueron en tierra, fueron en torre de control, fueron como controlador de tráfico aéreo. Esos cuentos del inicio, de la forma en que llegabas a Melilla, muchas veces hasta caminando, Sí. hablan a las claras de lo que es la vocación. Contanos una parte de eso. Bueno, sí, normalmente, bueno, yo vivía en Punta Carreta en esa época y me tomaba el 174 hasta Colón, que me lo tenía que tomar a las 5 de la mañana, y a veces me tomaba ¿cómo le llamaban? Los caimanes, los cocodrilos, aquellos que eran abiertos, que tenías el motor adelante, que era un ruido, un frío y un olor a nafta, a diésel espeluznante. Y bueno, llegaba a Colón y de ahí tenía que enganchar con suerte un 148 que me llevaba hasta Lezica, y si tenía muchísima suerte podía enganchar uno que decía aviación civil, pero que era casi imposible. Pero bueno, ahí me tenía que bajar en Colón, esperar el 148, me tomaba el 148 a Lezica, me bajaba en Lezica y de ahí tenía que caminar como 3 kilómetros que hay entre Lezica y el aeropuerto para llegar a tomar mi turno hasta las 7 de la tarde. Y eso lo hacía básicamente 3 veces, 4 veces por semana, porque eran los turnos que yo tenía en la DAMI. Y en una época, esta historia que no conté, pero en una época empecé a volar planeadores en Adami, porque estaban los planeadores ahí, y dije, me gustan los planeadores, voy a empezar a volar acá, planeadores con el comandante Fuster, que estaba en esa época, estaban operando ahí. Y entonces me resultaba complicado ir y venir, ¿no? Entonces le dije a mi padre, ¿qué te parece si me compro una moto? Porque estoy empezando a volar. Y entonces estoy volando planeadores. Y me decía, ay, no, que eso es muy peligroso, el planeador es muy peligroso, comprate la moto, pero el planeador es muy peligroso porque no tiene motor. O sea, para ellos lo peligroso era el avión y no la moto, que era lo realmente peligroso de la cosa, ¿no? Y bueno, pero fueron bastante tiempo en Adami y aprendí bastante. Hablando de Adami, ¿viviste en la casa donde vivió Adami? Yo viví en la casa donde vivió Adami y todavía tengo, si ves ahí en la pantalla, mira, te lo voy a mostrar. Eso ahí, si estás viendo, es un motor radial de 9 cilindros de la casa de Adami. Ese motor me lo traje de allá y aquí lo tengo. Es un motor, tengo dos, uno acá y otro en el fondo, pero son los que se usaban como lámparas, los habían hecho cortar. Y bueno, había vitró y había unas cuantas cosas. Y ahí vivía Adami. Eso me acobijó de la infancia. Qué increíble. Nelson, ¿cuál es la parte que destacarías y recomendarías a la gente del sector que no se pueden perder de este libro? Me imagino Bueno, que muchas, pero... sí, lo interesante de esto, Antonio, cuando trajo el borrador, eh, Fernando, desde mi punto de vista, sin conocer nada sobre la parte literaria, pero un poco de sentido común, le digo, Antonio, esto tiene que ser como la oratoria, un buen comienzo y un buen final. Y lo importante que tenés que llegarle al público común, no solamente a los locos que estamos detrás de un avión, sino a mi señora, a mis hijos, que sea un relato amigable. Y bueno,
me cumplió la expectativa porque, no sé para qué se lo dije, porque ya el borrador tenía ese objetivo. O sea, Fernando es un tipo que está siempre delante de la jugada, es totalmente proactivo. Basta conocerlo o ir hasta su casa para ver a qué se dedica, su artesanía, su hobby, su jardín, su cocina. Es un tipo, yo no quiero compararlo con Piñeiro, porque tú ves que comienza siendo médico y termina en su currículum como cocinero. Fernando tiene también tiene esa particularidad. Eh, y realmente me cumplió las expectativas, hicimos algunos ajustes, pero muy pequeñitos, sobre todo de forma, y yo me preocupaba mucho por la carátula, por la tapa. Fernando insistía mucho en una foto que él había sacado, que seguramente tenía mucho significado anímico para él, porque seguramente la haya sacado en algún país tan lejano como los que voló, y yo trataba de buscarle algo más amigable. Le planteé una idea, e inmediatamente me mató el do de la muestra, me trajo esa foto que está en la carátula del libro, que casualmente, mirá, fíjate la casuística, ¿no? Tú decías que Fernando había vivido en la casa de Adami, ya estaba predestinado por el destino para llegar a lo que fue. Y la foto que me muestra, yo la había tenido como perfil en mi teléfono WhatsApp, que me encantó, que es la que está la Volkswagen Combi con un muchacho arriba del techo y un despegue de un avión. Casualmente, esa foto la sacó un amigo del hijo de Fernando, que está arriba de la Combi en la fotografía. Entonces fue, digamos, un amor a primera vista. No pensamos mal la carátula, así salió, tiene un significado doble porque está su hijo allí. Aparte, creo que si uno pasa por una librería y ve esa carátula, ya lo atrapa. Y bueno, el contenido más aún. Si a ti te saca unas lágrimas, imagínate una persona que está buscando algo diferente, una escritura diferente, con los relatos que tiene dentro, colma totalmente las expectativas y espero que así sea para quien lo pueda tener en sus manos. Así es, gracias por ese aporte, Nelson, porque es lo que te digo, entre la gente que se comunicó con nosotros, despertó enseguida el interés, porque aunque parezca mentira, no parece mentira, estamos acostumbrados. En Uruguay no se habla mucho de aviación, no hay mucho material sobre aviación, lo hemos vivido en carne propia cuando tuvimos la suerte de editar nuestro libro ya hace 6 años con respecto a Pluna, que a mí me emocionaba saber que gente a la que yo consideraba o considero entendidos, expertos en el tema, me contaban que lo habían leído en un fin de semana. O sea que desde que lo habían empezado a leer no habían podido parar. Y yo creo que este libro, el que lo agarre, no lo va a poder soltar porque es la aviación misma y me parece un total acierto no haber hablado de técnica, ni de historias de aerolíneas, ni de cuestiones, sino contar lo que realmente le interesa a la gente. Evidentemente, Fernando, para hablar de este libro necesitaríamos 2 o 3 horas que siempre, que nunca vamos a tener, porque además la atención de la gente la podemos captar determinado espacio de tiempo. Pero para redondear esta charla, me gustaría, o sea, no podríamos dejar fuera el final de tu trayectoria activa, esos 10 años que estuviste en Copa Airlines, que creo que es el lugar donde pudiste plasmar ese gran bagaje de conocimientos que tenés, la posibilidad de trabajar directamente con los pilotos y fundamentalmente
elaborar el manual oficial de la compañía que todavía está vigente. Sí, Contame bueno, qué es Copa para vos. bueno, Copa para mí fue descubrir la aviación, ¿no? Digo, yo volé mucho tiempo en Pluna, pero bueno, sabemos que Pluna era estatal, después yo la parte privada no la viví, la parte de Campiani no la viví, pero digo, Copa para mí un referente mundial de la aviación, es una empresa muy eficiente, muy profesional. Eh, Como que me asombró, al principio me chocó porque como que no era demasiado operational friendly, no era ¿cómo te diré? Muy amigable del piloto ni de la operación, sino que era una empresa que tenía que dar su dividendo, tenía que dar dinero, tenía que funcionar, tenía que salir en horario, no había una presión continua sobre la operación. Eso al principio como que yo venía desacomodado de eso, pero después empecé a entender la empresa y realmente aprendí muchísimo, tuve cargos importantes dentro de la empresa y aprendí mucho de cómo debe funcionar una empresa, cómo se aprieta, cómo se ahorra, cómo se funciona, cómo se debe volar, cómo se debe atender al pasajero, un montón de cosas que dan su resultado, ¿no? ¿Verdad? Porque digo, en una parte del libro yo digo ahí que se hace el presupuesto anual y, por ejemplo, había años que había que ganar 380 millones de dólares, que había que ganar 380 millones de dólares. Y un año de lo que yo estaba ahí dentro de los cargos, no llegamos. Nos quedamos cortos como 40 millones de dólares, 340 millones de dólares de ganancia. No estamos hablando de pérdida, estamos hablando de ganancia. Fue como, yo en un momento le digo a otro, le digo, pero escúchame, si ustedes llegan a perder o a empatar, ¿qué hacen? ¿Venden el edificio? ¿Y prenden fuego a los empleados? Porque ganamos 40 millones menos y parece que hubiéramos perdido plata, porque, ¿sabes? Una de las medidas fue, este año no hay impresión de calendarios de Copa, ni tacos de hojas, no hay. Entonces vos decís, ¿pero qué pasó? No, porque no llegamos a donde tenemos que llegar. Y se terminó. Y apretaron como si hubiéramos perdido dinero. Entonces, y después de eso, la operación continua. Nosotros teníamos que, a mí siempre me impresionó, teníamos 600 vuelos por mes a Estados Unidos. 600. Somos la empresa que tenía más vuelos, la empresa extranjera con más vuelos a Estados Unidos. Es un montón de aviación moviéndose dentro de Estados Unidos de avión de Copa. Y no sé, la verdad que fue una experiencia muy buena, la gente me trató muy bien, me ofrecieron de todo para que no me fuera, pero digo, mi tiempo libre, yo le dije, ustedes ganan mucha plata, pero no tienen suficiente dinero para pagar mi tiempo libre. No les da ni todo el presupuesto de Copa para pagarme mi tiempo libre. Por lo tanto, me voy a ir a mi casa. Y bueno, está. Ahora, ¿habrá sido casualidad que esa década que vos trabajaste en Copa, por lo menos el 80% de la década que eligió Fly Global para premiarla como la mejor aerolínea latinoamericana, Sí. haya influido en eso? Bueno, no sé. No creo, porque no, la estructura de Copa es superior Mira, la estructura de Copa es superior a las personas. Es como que supera a cada individuo. Es una sinergia total de la empresa, de cada sector. Todos trabajan para una cosa común. Puede ser que sin Pedro Helbur no funcione como funciona, pero es así, ¿no? Digo, cada sector y hay controles estrictos sobre todas las funciones, sobre toda la gente, sobre todo el personal. Una vez, entre nosotros, nos mandó una carta a la Boeing quejándose, diciendo de que la empresa no anotaba las novedades en el libro del avión. O sea, como que las fallas, Copa no las anotaba. Entonces la Boeing se le quejaba. Y entonces de mantenimiento le escriben, pero ¿cómo que no anotamos las fallas? Me dice, sí, porque ustedes tienen el índice más bajo del mundo y no puede ser. Es que es así. Es el índice más bajo del mundo de fallas de aviones Boeing. Lo tiene Copa o lo tenía Copa. Entonces la Boeing como diciendo, no puede ser que ustedes hagan esto. Y era así, tú subías al avión y el avión no tenía ninguna falla. Que para mí en un momento dije, esto es un problema porque la gente no se acostumbra a tener fallas en los aviones. Una PU inoperativo, una planta de poder inoperativo en un avión, para los copilotos de Copa era una tragedia y para nosotros en Pluna era lo de todos los días. El avión funciona igual, pero se calienta cuando hace calor, no se enfría cuando hace frío. Es eso nomás, es confort. Pero no era otra cosa. Pero para ellos era como que le faltaba un tren de aterrizaje. Le digo, hermanos, no pasa nada. Pero, o sea, para que tengas una idea de cómo era el estándar de la cosa. Bueno, gran parte de tu vida transcurrió justamente en la
compañía que acabas de mencionar, Mm, en Pluna. Yo no sí. sé si vos te acordás, porque si bien yo no sé si vos sabías de mi existencia, pero yo sabía de la tuya mucho tiempo antes, Mm. pero si te acordás, la primera vez que hablamos, ¿dónde fue? En mi casa. No. ¿Antes de mi casa? Fue en el lugar donde hay que hablar con un piloto, volando. Cabina. 2008, yo me había tomado el 767 para ir a Madrid y estaba desesperado. Marcelo Fernández, jefe de cabina, Ah, no me acuerdo, la azafata también era conocida, y yo estaba como el penado 14 haciéndole señas a Fernanda Delgado, que estaba en la manga, en la manga no, ¿qué manga? En la escalera en tierra, tarea. teníamos Este, una manga en Carrasco, ojo. ¿Eh? Teníamos una manga en Carrasco, una sola, pero teníamos. Bueno, entonces estaba en la manga, puede ser. Yo había comprado, me iba a encontrar con toda mi familia en Madrid y había comprado en el free shop, no sé si 4 o 5 botellas de whisky, y las había dejado al lado de donde estuve sentado en la sala de embarque. Y Marcelo a bordo y Fernanda diciéndome que, chau, que me fuera porque no podían parar el avión y vos, no sé, no estabas en camino, creo que salías del baño y escuchaste mi nombre y ahí nos pusimos a conversar y me invitaste a pasar a cabina. Marzo de 2008. Bueno, Yo acababa de llegar de Canadá con el primer Bombardier de Pluna. mirá. Hacía Antonio, pocas horas. ¿Eh? aprovecho que también la casuística hace de que yo conociera Europa en el 767 de Pluna. Lo conocí tarde Europa, ya cuando el comienzo, digamos, de la parte privada del aeropuerto, fuimos a hacer una gestión allá porque los horarios nuestros eran caóticos y queríamos cambiar el slot, el horario de arribo en Madrid. Y bueno, Fernando casualmente era el comandante y él sabía que yo iba en el avión. Y recuerdo que en la madrugada me despierta y me dice, Nelson, tenés que conocer Europa desde arriba. Y para mí, al día de hoy, lo guardo en mis retinas, llegar a Madrid y ver la aproximación, era Europa. Era lo que era Nueva York para Fernando en su infancia. Y bueno, también esa anécdota es linda y emotiva, de que conocí Europa en la cabina 767 tripulada por Fernando. Muy bien, gente. Yo les agradezco a los dos su tiempo. Yo creo que de esta forma podemos colaborar más que con la venta del libro, porque eso se va a dar de por sí, sino con la comunicación a toda la gente que nos sigue, que es amante del turismo y de la aviación, para que como pasó ayer, solamente con la promoción de esta entrevista, hubieron varios que se comunicaron con nosotros para tener detalles. Por eso es bueno, Nelson, que les contemos a esa gente dónde van a poder adquirir ese libro, La vida pasa volando, del comandante Fernando Sass. Bueno, Antonio, en la primera edición, eh, Dentro de un rato no quedan. no, están quedando pocos, así que no se demoren, que quedan pocos, pero me tengo fe que comienzo de año, primer trimestre, vamos a hacer un nuevo tiraje con Antonio, con Fernando, y con su merecido lanzamiento. Hoy estamos tratando de lograr un acuerdo con la cadena San Roque. Inicialmente van a estar aquí en el aeropuerto, pero San Roque va a ser un punto de venta y también van a estar disponibles en los aeroclubes de Carrasco y Melilla, en todos. Y cualquier duda que tengan, se comunican por algún medio de red con el aeropuerto Carrasco, que yo personalmente me voy a hacer cargo de hacérselo llegar, porque hay habilitada una cuenta de la Fundación Cimientos para hacer el depósito y
y lograr el propósito. Así que, ante ¿El la precio? duda, que se comuniquen con el ¿El precio? aeropuerto. El precio sugerido hoy son 700 pesos y va a ser volcado 100% a la Fundación Cimientos a la que hemos hecho referencia. Muy bien. Entonces, en primera instancia, pueden pasar por San Roque del aeropuerto, que ahí ya lo tienen. Correcto. Muy Sí, bien. sí, quizás no hoy, pero en los próximos días sí. Bueno, la semana que viene, digamos, a partir de la semana que viene. Correcto. Cualquier duda que se comuniquen por el aeropuerto con cualquier medio y yo me haré cargo de evacuarle la consulta y hacerle llegar el libro, se hacen el depósito en la cuenta bancaria de la Fundación. Muy bien, entonces Nelson Rosano, Aeropuerto de Carrasco, ya saben, es el encargado de recolectar para la Fundación Cimiento. Fernando, todo tuyo el tiempo para que para tu reflexión final, para que te comuniques con toda la gente que sabes que nos sigue, con tus pares, con tus amigos, con la gente del sector y tu saludo. Bueno, gracias Antonio, gracias por la llamada, por el Zoom, lamentable, pero bueno, me gustaría, esto me gusta tomando un café en una mesa, pero está listo. Para la gente, en realidad, para todos, para mis colegas y para los que están viendo esto, en realidad no es un libro de aviación técnica, es lo que no quise escribir, fue una parte de aviación, ni de vientos, ni de motores, ni de aterrizajes, ni de despegues. Es mi vida durante estos 40 años. Es qué se vive siendo comandante de un avión, viajando por el mundo, teniéndose que ir del país, viviendo en países que no son los tuyos, religiones diferentes, comidas diferentes, gente diferentes, vuelos diferentes. Es todo eso, es una vida diferente a la del 90% de la gente. Y bueno, quería de alguna forma que les dejara algo. Digo, cuando yo empecé este libro hablé con Alexandra y le digo, mira Alexandra, yo te voy a mandar las primeras 4 páginas del libro para que veas cómo es el estilo del libro, de lo que va a ser el libro. Porque yo tenía escritas 50, le mandé 4 o 5, las primeras 4 o 5 y le digo, no es un libro técnico, por lo tanto quiero saber si te deja algo, si te mueve un sentimiento. Si no, lo dejamos acá y se terminó el libro en este momento. Se lo mandé y pasaron 2 días y dije, no le interesó nada. Y yo le había comentado que mi hija, bueno, mi hija muy especial porque es parte de la historia, lo había leído y me dice, ay papá, me hiciste llorar. Y yo le dije, mira, mi hija lloró. Entonces se lo mandé a Alexandra, pasaron 2 días y nada, y un día como a las 11 de la noche me llega un WhatsApp y me dice, hola Fernando, yo también lloré, mandame el resto. O sea que había causado también la sensación esa de entrar en mi vida o de entrar en sentimientos que a veces uno no quiere sacar, pero bueno, aquí están. Pero bueno, gracias a todo el mundo, gracias a ti por la entrevista, espero que les guste el libro, espero que les deje algo, espero que aprendan algo, espero que algo de su vida les cambie o los ayude a seguir adelante, porque a veces la vida es muy complicada, pero siempre hay un sol atrás de la tormenta, y eso es lo importante de la cosa, que hay que seguir adelante, hay que seguir luchando, hay que seguir buscando y seguir viviendo, y vivan todo lo que puedan. Al final del libro hay unas frases muy motivantes para ese coso, que la vida hay que vivirla. Así que muchas gracias Antonio, muchas gracias Nelson, también a ti, por todo lo que dio el aeropuerto, todo lo que metió Nelson para adelante con este libro. Fue causa de él es el padre del libro, porque él me dijo, tenés que escribir. Y bueno, le digo, ahora es problema tuyo, lo voy a escribir y aquí está. Muy bien. Gracias a vos, Fernando. Gracias, Nelson. Y bueno, suerte y que todo el mundo sepa que la vida pasa volando. Nos vemos.